Vamos a comenzar a leer el capítulo 20 de Juan. Gracias. Perfecto, bueno, qué lindo. Vamos a leer entonces, voy a leer el 21 al 10. Empiezo a leer, si quieren interrumpir, interrumpan. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro. ¡Epa! Juancito iba más apurado. Entonces el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos, a su congregación. Bueno, muy bien. Qué interesante, qué hermoso, ¿no? La carrerita que mostraba el amor que tenían, ¿no? Pedro y Juan corriendo rapidísimo, después que María Magdalena había tenido la gloria, el privilegio de ser del primer ser humano que vio a Yeshua resucitado. Así que vemos acá tres. Vemos a María Magdalena, vemos a Pedro y vemos a Juan. Juan no hace referencia de sí mismo porque es normal eso en la cultura hebrea. Trata de no ser autorreferente. Así que bueno, perfecto. ¿Qué comentarios tienen de este pasaje hermoso? Acá lo que a mí me llamó la atención es que, como dice al final de lo que leímos, en el versículo 9, que ellos aún todavía no habían entendido el tema de la resurrección, que él debía resucitar, ¿no? A pesar de que Jesús se los dijo varias veces y se los mostró varias veces, se los dijo, era como que no lo entendieron hasta que no sucedió. Imagino yo lo que debe haber sido para ellos, ni siquiera me lo puedo imaginar, qué es lo que les debe haber pasado por la cabeza o por su ser, haber visto la tumba vacía y ver que ya el Señor no estaba allí y empezar a comprender en su cabeza todo lo que Jesús les venía diciendo acerca de eso y relacionarlos con la Escritura, ¿no? Porque estaba escrito que eso debía suceder. Eso es lo que me llama mucho la atención de esto. Sonia, ¿algún comentario tenés? Bueno, quiero hacer referencia a algo que yo escuché en un programa de History Channel, donde hablaba de la genética del cuerpo de Jesús. Entonces la pregunta mía es: ¿cierto que el cuerpo nunca fue encontrado en sí? Solo lo único que encontraron fue una tumba vacía y el cuerpo ya no se volvió a saber de ese cuerpo, ¿cierto? Sí, exacto. Sí, por lo menos yo entiendo eso. Cuando leo la Biblia entiendo que el cuerpo de sangre y carne, claro, el sangre y carne, el cuerpo que él tenía de sangre y carne, que venía de la línea davídica, a través de Miriam, ese cuerpo no se encontró. Después se lo vio con un cuerpo glorificado, que es el cuerpo que se le va a asignar a todas las personas, que nos van a asignar a nosotros cuando nos pasen al reino de Dios. Entonces ese nuevo... Eso es lo que yo creo, o lo que uno deduce o entiende. Pero en
en este documental decían que habían cogido de los restos del cuerpo de Jesús su genética. O sea, eso es lo que yo decía. O sea, Claro, o sea, bueno. yo no entendía qué tan viable podría ser esto sabiendo que no hubo cuerpo, o que la Biblia no menciona que el cuerpo, ¿cierto? Sí, Exacto. sí, el History Channel es un canal para confusión. Es un canal netamente babilónico el History Channel. Lamentablemente es una gran confusión y bueno, tratan de alejar a la gente de Dios y así que, bueno. Así que, Glenda, sí, adelante, Glenda. Aparece el cuerpo de Jesús, pero aparece Jesús, sí, pero con otro cuerpo, que lo ve María. Claro, bueno, ya María, es un María cuerpo se quiere colgar de él y resucitado. le dice, no te acuerdes de mí porque todavía no llegué al Padre. O sea que sí, el cuerpo de Jesús, pero aparece, pero en otro cuerpo. Otro cuerpo, no Otro era. cuerpo, y vos fíjate que ese cuerpo, si bien se veía parecido al que tenía antes, no era igual. Y a ellos lo confundía, no estaban seguros si era el maestro o no era el maestro. Exacto. Sí. Cuando lo veían no era exactamente la réplica exacta del cuerpo de carne y sangre que tuvo. Era un cuerpo que era parecido, pero no igual. No igual. Así que bueno, eso generaba cierta duda en algunos, y que Yeshua tenía que hacer milagros para que le creyeran que era él. Algunos no le creían, otros lo veían espiritualmente con los ojos del espíritu y sí se daban cuenta que era el Mesías. Gracias por los comentarios, muchas gracias. Alberto, ¿algún comentario tenés del pasaje? No, estoy escuchando nomás, está bueno. Bueno, Okay, gracias, okay. Alberto. Elisa, ¿tu comentario? ¿No comentario? Lucía. Ángel, ¿algún comentario del pasaje? No. Ok, Bueno, gracias, seguimos Ángel. con la lectura entonces. Seguimos, le pedimos a Elisita que lea el párrafo que va de título a título, de subtítulo a subtítulo, del 11 al 19. Despacio. Al 18. 18, perdón. 18. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Impresionante el relato este, ¿no? Hermoso. Impresionante. Qué maravilla. Qué maravilla, ¿no? A ver, ¿alguno que quiera hacer un comentario del pasaje? A mí lo que más me llama la atención, en particular, es la voz de Jesús. Trato de imaginarme que cuando Jesús le dice María, yo me imagino, ¿no? Que ella entendería el tono de la voz, el tono de cómo le hablaba cuando estaba vivo. Bueno, estaba vivo ahí, ¿no? Pero quiero decir, antes de su muerte, antes de su resurrección, cómo él le hablaba, que ella lo reconoció, ni bien él le dijo María. Debe haber sido algo inmensamente, no sé, increíble, que ella se dio vuelta y le dijo Raboní y lo quiso abrazar, ¿no? Así que no, es un relato impresionante que Jesús le haya hablado a María Magdalena en ese momento tan desesperado que ella tenía.
Y realmente Jesús cumplió porque eligió lo bajo del mundo, que era Magdalena, y eligió lo más bajo para honrarla, siendo el primer ser humano que tenía o hablaba con Yeshua resucitado antes de que ascendiera al Padre. Cuando después lo vemos ascendido al Padre de nuevo, lo vemos ascendido, cuando ya ascendió, lo vemos en el Apocalipsis. En el Apocalipsis, cuando vemos, por ejemplo, en el rollo y el cordero, en el Apocalipsis capítulo 5, y ahí vemos ascendiendo, o sea, ascendido al Padre, ¿no? Y vemos Apocalipsis 5.1 que dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Salto al 5.5, y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba de pie un cordero, como inmolado, había sido inmolado, ¿no? Recientemente había sido inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, 77, Hoy hablábamos del 77, 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Así que los espíritus de Dios enviados por la tierra son los ojos, son los vigilantes y son los poderosos, los cuernos. Y vino y tomó el libro de la mano derecha, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Fíjense cómo lo adoran, fíjense, se postran, se arrodillan, se postran, y entonces los 24 ancianos se postran delante del Cordero, y los seres vivientes. Así que si ellos se postran, nosotros más vale que nos postremos, ¿no? Y cantan un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Por eso le dijo a Magdalena: todavía no he ascendido al Padre. Estaba por suceder esto maravilloso, que era la unción del Rey del Universo, que iba a manifestar el cetro sagrado, uniendo las cosas de la tierra y de las cosas del cielo a través del reino milenario. Así que esto es lo que le está diciendo a María Magdalena. ¿Algún otro comentario que quieran hacer del pasaje? ¿Alguien quiere decir algo? No, creo que estamos más que claro, ¿no? Bueno, muy bien, seguimos entonces, seguimos. Un relato que nos deja más que nada, nos deja mudo, ¿no? Porque, bueno, es un relato para meditar y para ver la cercanía que tenemos que tener como la tenían los discípulos de Jesús, ¿no? Exacto. Y bueno, nos deja un poco mudo porque, claro, es un relato emocionante sobre la reaparición de Jesús, cuando ella ya había muerto. Claro. Y lo sutil que había que ser para poder darse cuenta que ese ser que estaba ahí era el mismo. Era Jesús. Era Jesús. Claro. Y María lo entendió por el tono de la voz, la expresión que dijo, la forma que dijo María. Se ve que es una forma muy amorosa que hablaba él. Ese cambio, una pregunta, ese cambio que habrá hecho en la apariencia sería para que los que lo vean ahora lo vean con ojos de fe. Y claro, todo en la Biblia es una prueba. Y sí, porque imagínate que Claro. si él hubiera aparecido con el mismo cuerpo que fue crucificado, muchos habrían dicho: no se murió. Entonces, creo que a Dios no se le escapa nada. Si él aparece con un cuerpo diferente, entonces habrá, y conociéndolo, que todo el mundo lo conocía, y aparece con un cuerpo diferente
y que solamente lo podían reconocer a través de la manera en que hablaba o de la forma que le decía las cosas. Entonces ahí iban a entender, como vos decís, Alberto, con fe en todo lo que él les había dicho. Y sí, tiene que ver con eso, porque te vuelvo a repetir, si hubiera aparecido con el cuerpo con el cual él había muerto, no hubieran creído que No, había y además, resucitado. además le saca, Y además le saca importancia, perdón, Glenda, le saca importancia a la imagen. Por eso nosotros no tenemos un cuadro de Yeshua en nuestro cuarto. Nosotros no tenemos cuadro porque el cuerpo, la forma física no es lo importante. La esencia espiritual de él es lo importante. Dios no dejó una representación física de su Hijo. No hubiera costado nada, en esa época estaba lleno de artistas que lo hubieran pintado y hubiera quedado una representación física. Pero es evidente que Dios arregló las cosas para que el cuerpo, la imagen, no sea importante. Realmente vamos a ver la imagen que Él tiene cuando lo veamos venir en las nubes de ángeles. Ahí vamos a ver la representación que Él tiene, que es la representación física que le da el Apocalipsis. Así que no, la imagen de Él era una cosa que Dios, la idolatría de la imagen es algo que Dios detesta. Así que bueno, yo también veo eso, veo que es una estrategia para que nosotros no estemos pendientes de una imagen, no estemos pendientes de una imagen. Sonia, ¿querés comentar algo? No, lo impactante que es la esperanza de la resurrección, ¿no? También porque, pues, él demostró de que sí había resurrección y es la esperanza que muchos que hemos perdido a nuestros seres queridos, pues, es como una reafirmación, digámoslo así. Sí, adelante, Glenda. Adelante. ¿Puedo decir algo? Sí, adelante. Fíjate que esto puede ser también un símbolo, ¿no? De cómo vamos a ser nosotros después, porque si nosotros vamos a resucitar, no vamos a resucitar con el mismo cuerpo, así como pasó Jesús. No nos olvidemos que Jesús estaba todo estropeado, había sido torturado todo el día y estaba con la sangre por todos lados, la corona de espinas, los agujeros. Jehová no podía permitir que su hijo fuera mostrado así, tenía que hacerlo ver como que él justamente iba a ser una persona, ¿cómo se llama? Con su cuerpo físico perfecto. ¿Sí? Bueno, le dieron a Jesús, le dieron un cuerpo empoderado, un cuerpo que tenía otras capacidades, y así que bueno, era un cuerpo evidentemente de otro nivel, no es un cuerpo biológico, como conocemos nosotros, es un cuerpo de una tecnología que nosotros no entendemos ni someramente, así que bueno, pero maravilloso saber de que Una preguntita. Sí. ¿Vieron el texto que Jesús dijo cuando estaba hablando con los discípulos que él tenía poder para quitar su vida y para volver a tomarla, dice, ¿no? Ese pasaje no lo entiendo bien ahora pensando en esto que estamos estudiando ahora. ¿Él mismo se tomó su cuerpo de vuelta o fue dado por Dios, por el Padre? Claro, en el modelo de padre e hijo, cuando vos ves el modelo de padre e hijo, eso cuesta ver. Ahora, cuando vos a Jesús lo ves como el Espíritu Santo de Dios, como la parte esencial del Padre, el Ejad, cuando lo ves como Yahid, como que es padre y separado hijo, en la tierra era así, padre allá, hijo, padre en el cielo e hijo en la tierra, ¿no? Cuando vos lo ves en el modelo de este cuerpo resucitado, el Espíritu Santo de Jehová en presencia, te das cuenta que la esencia de Jehová es Yeshua. La parte más impresionante de Jehová es Yeshua, es su Hijo, es la esencia de él. Entonces él tenía esa esencia en él, o sea, tenía todo el poder. Fíjate que lo que vimos recién en el Apocalipsis capítulo 4, el Padre le entrega los 7 espíritus que están enfrente de su trono. Eso simboliza todo el poder, le dio todo el poder.
O sea que que el Hijo tenía el poder total del universo. ¿Eh? No tiene el título de todopoderoso, pero es un todopoderoso, Yeshua. Yeshua tenía el Espíritu Santo, tenía el Padre en sí mismo, o sea que él mismo tenía el poder hasta para resucitarse a él. No sé si eso te aclara, Alberto. Sí, me ayuda bastante. El Yeshua carnal, que se había hecho de príncipe, que se había transformado en siervo, ese terminó, se acabó. Ahora tenemos un Yeshua con poderes ilimitados, Y es evidente que está hablando de ese Yeshua él. El que puede llegar con su muerte, después puede restablecer hasta su propia vida, ¿no? Así que si lo vemos en el modelo antes de morir, tenemos un Yeshua príncipe que depende del Padre. Y después cuando lo vemos después de su muerte, un Yeshua que ya toma todo el poder de Jehová, porque Jehová se lo cede, y ahora tiene todo el poder del universo. El poder total es Él. Él es el poder total. Tiene los 7 cuernos y los 7 ojos. El 77 que explicábamos hoy, ¿no? En los símbolos, en la parte de los símbolos. Está buena la pregunta, gracias Alberto. Un tema. Bueno, nada, gracias. No, un tema interesante para debatirlo, un tema interesante. Sí, para varias horas. Sí, y para escuchar varias opiniones y para buscar en la Biblia, pero yo lo entiendo así por lo menos. Bueno, sí, acuérdense que Yeshua hoy es Espíritu Santo, ya es Espíritu Santo, tiene toda la esencia del Padre, tiene el poder total. Bueno, vamos a continuar entonces con la lectura nos seguía entonces del versículo 19 al 23. ¿Querés leerlo, Alberto? Bueno, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiréis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviéremos, les son retenidos. Gracias. Muy bien. Fíjense que le sopló recibir el Espíritu Santo, y era su propio aliento. Él tenía el Espíritu Santo, lo que veníamos hablando hoy, ¿no? Justamente, ¿no? Él tenía el Espíritu Santo de Jehová. Era él mismo, debían recibirlo a él, ¿no? Claro, tenían que recibir a él, que era el Espíritu Santo de Jehová. Recibir el Espíritu Santo. ¿Y él entonces, será que fuimos creados por él? Porque dice que sopló en la nariz de Adán aliento de vida. Sí, por supuesto, nosotros somos creados por Yeshua, claro que sí. Por supuesto, eso es bíblico. Claro que sí. Somos creados, Jehová puso toda la vida dentro de él, y él nos creó a nosotros. Y vos recordá, Alberto, Colosenses capítulo 1, versículo 15 y 16, que nos dice que él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Así que sí, claro, es lo que vos estás diciendo. Acuérdense siempre de Colosenses 1, 15 y 16. Sí, y qué ceremonia hermosa el momento en que le sopla el Espíritu Santo,
con lo cual los hace Ejad, con el Padre y con el Hijo, los hace uno, y ahí ya le da poder de perdonar pecados. Fíjense que está claro ahí, dice, a quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Quiere decir que los discípulos en esa ceremonia recibieron el Espíritu Santo y ahora tienen los poderes que solamente Dios otorga. Los hizo como Elohim, los hizo como había hecho en su otrora, había hecho Elohim a Moisés y a Aarón. O sea, es un privilegio que recibieron enorme. Entonces les dio el privilegio de que fueran morada, estaban santificados y entonces pudieron recibir a Él, Espíritu Santo. O sea que Él iba a actuar, Yeshua iba a actuar a través de los discípulos, perdonando pecados. Qué hermoso. O sea, poseídos, esposados totalmente por Yeshua. Esta es una cosa que Juan le ha impresionado mucho y que Juan nos relata para nuestro regocijo, para nuestro conocimiento también, ¿no? Nuestro regocijo, nuestro conocimiento. Ángel, ¿tenés alguna duda? Sí, no entiendo por qué dice la parte en la que le muestran las manos y los costados de las manos. Sí, claro, porque vos lo que no entendés es cómo puede ser que con un cuerpo nuevo siga teniendo las marcas, ¿no? Eso después se explica. O sea, eso le está mostrando las marcas que tenía antes de... Claro, las marcas de la cruz, pero en realidad es un acto milagroso porque él lo hizo por Tomás. Lo hizo por Tomás, uno de los apóstoles. Y ahora lo vamos a ver acá. Claro, no me acuerdo, pero bueno, uno de los apóstoles, Tomás creo que es, había puesto en duda a Yeshua. La resurrección. Entonces Yeshua sabía que si él no aparecía con las marcas, Tomás no le iba a creer de que era él. Entonces le tapó la boca porque le mostró las marcas para que él creyera. Pero lo reprendió a Tomás porque le dijo, felices son los que sin ver creyeron. Bueno, ahora creo que lo tenemos en la lectura. Está bien, pero él lo está preguntando, sí. Le voy a contestar. Bueno. Creo que después le mete el dedo en una de las llagas. Sí, al grado ese llegó porque no se podía convencer. Entonces ahí muestra una cierta debilidad de fe, el mismo tipo de debilidad de fe que mostró Juan el Bautista cuando puso en duda si era el Mesías o no era el Mesías. O sea, son cosas, o Pedro cuando lo negó 3 veces, son cosas que a los hombres nos pasa y nos puede pasar y que Jesús las reprende, pero que Jesús a ellos les perdonó. Así que bueno, nos deja el modelo que nuestra fe puede ser probada. Magdalena no necesitó poner la mano en nada, no ver la herida de nada. Magdalena tenía una espiritualidad mucho más íntegra de repente que la de Tomás. Tomás tenía que ver algo físico. No, yo no te creo a vos. Si vos no me mostrás las heridas tuyas, entonces Yeshua tuvo que hacer ese milagro. Se tuvo que dejar marcas en el cuerpo para que Tomás le llegara a creer. Porque Tomás era un amado de Yeshua, no cabe duda, ¿no? Era un amado por Yeshua, ¿no? Bueno, muchas gracias por los comentarios. Vamos a continuar. Incredulidad de Tomás. Vamos a leer hasta el 29, por favor, Cristi. Bueno. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto,
Tomás, creíste, bienaventurado los que no vieron y creyeron. Muy bien. O sea, fíjense cómo Yeshua lo censura a Tomás. Lo complace, le acepta la petición, pero lo censura. Le dice, Tomás, creíste, pero bienaventurado los que no vieron y creyeron, que no necesitan esta prueba física. ¿Y cómo censuró a Juan el Bautista después de Jesús? También, por cuando le faltó la fe a Juan el Bautista. Le dijo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan. Lo censuró. Dijo, el profeta mayor es Juan, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan. Porque a Juan le había faltado fe, en la prueba de su fe. Por eso el Apocalipsis dice que nosotros podemos ser probados en nuestra fe. Y en ese momento, ¿cómo vamos a responder? ¿Como María Magdalena o vamos a responder como Tomás? Entonces, bueno, ahí está la cuestión. Cada uno tiene que analizar eso. Cada uno de nosotros tenemos que analizar eso. ¿Nosotros vamos a responder como María Magdalena o vamos a responder como Tomás? Hay que ver si conocemos íntimamente a Yeshua para poder reconocerlo en un cuerpo como el que va a venir, o como que el que va a venir anticristo, que va a venir en un cuerpo también. Si sabemos reconocer a nuestro amo, a nuestro Señor, y como le dijo a nuestro Dios, le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Yeshua no lo corrigió, Señor mío y Dios mío. Sería en hebreo, sería Adonai y sería Elohim, los títulos esos, Adonai y Elohim. Así que, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Muchas cosas interesantes en este pasaje tan espiritual de Juan, ¿no? Y una cosa que yo encontré leyendo la palabra de Dios en Tito capítulo 2 versículo 13, que lo fui a buscar recién, cuando Tito habla acerca de la gracia de Dios que es nuestro Salvador, él dice en el versículo 13, capítulo 2 de Tito, versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Las mismas palabras que utilizó Tomás aquí, ¿no? Señor mío y Dios mío, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que Jesús, como decía Héctor, no negó, no le dijo, Tomás, no me digas esto, sino que no le dijo más nada que eso, ¿no? Sino que dijo, bienaventurados los que vieron y creyeron. Entonces acá surge el desafío, ¿no? Sí, a nosotros nos habían enseñado que Tomás había dicho una expresión, ¡ay, Dios mío, como queriendo decir, No. asustándose, no es así. No. No, lo estaba llamando como era, Señor de él y Dios. Porque si no Jesús le hubiera dicho, no es así, no me digas así. Exacto. Claro, lo hubiera corregido. No le contrarí. Exacto. Claro. Por eso yo hice la referencia de Tito, capítulo 2, verso 13, que ahí también dice, ¿no? Nuestro Dios y Salvador Jesucristo. O sea, entonces si lo está diciendo nuestro Dios, es tal cual lo que le dijo Tomás aquí a Jesús resucitado, ¿no? Nos está haciendo la comparación, ¿no? Es nuestro Dios. Y por eso no se contradice con Isaías. Isaías 9:6, Padre eterno, Dios poderoso, príncipe de paz, es Dios. Muy bien, es un título que él tiene, él es Elohim, por supuesto. Imagínense si Moisés y Aarón eran Elohim, Ejad con el Padre, como el Hijo Yeshua no va a ser Elohim. Él obviamente que uno de los títulos que tiene es Elohim. Pero no es el Elohim. Ojo, porque esta es una prueba muy grande. El Elohe. El Elohe o el Elohim. El Elohim. Él, dentro del Elohim, menciona al Elohe principal del universo, que es el Padre.
Por eso la pregunta acá, si nosotros nos concentramos viendo Juan 20:28, la pregunta que amerita es, ¿usted cómo respondería a la siguiente cuestión? Si a usted le preguntan, ¿es Yeshua Dios? ¿Usted cómo contesta? ¿Por sí o por no? ¿Qué contesta en esa pregunta? ¿Cómo contestaría bíblicamente esa pregunta? ¿Es Yeshua Dios? A ver. Igual a Dios. Es igual a Dios. Igual a Dios. Ajá. A ver, más opiniones. Pues yo diría que es un Dios porque es la imagen invisible de Dios. Gracias, Sonia. A ver, Alberto, ¿qué opinas vos? La esencia de Dios. No, para mí él es un Dios, como dijiste, Moisés era Elohim también, algunos profetas. Él es poderoso, sí, pero no el Dios todopoderoso. O sea, yo creo que veo esta imagen, en el cielo hay un solo trono, ¿no? Y el que está sentado en el trono es el Padre de Jesús, que engendró, no que creó, sino que lo engendró a Jesús, y es una parte de Dios. Claro. Por ahí más o menos. Exacto. Muy bien, entonces, ¿cómo respondería la pregunta, Alberto? ¿Es Yeshua Dios? Sí. ¿Dirías sí o dirías no? Juan 1.1 dice que es Dios. Ajá, perfecto. Bueno, miren, este tema es interesante para debatir, ¿no? Es un tema profundo de espiritualidad, ¿no? Fíjense, vamos a ver ahí mismo en el libro de Juan la respuesta. Juan 6, 66 al 69, vamos a leer. Juan 6. 6, 66. Juan 6, 66. Seis 66 al 69. ¿Lo querés leer, Sonia? Bueno, dice así. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gracias, Sonia. Fíjense, entonces, la respuesta bíblica a ¿es Yeshua Dios? La respuesta bíblica es la de Juan 6, 69. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Porque esa respuesta es definitiva. Obviamente que Jesús es Dios, pero no es el Dios, es el Hijo del Dios viviente. Entonces, cuando nosotros los trinitarios nos pregunten eso, por eso hice esta pregunta, cuando nos preguntan esto, yo contesto, usted conteste lo que usted crea que tiene que contestar. Yo contesto con la Biblia, es el Hijo del Dios viviente. ¿Es Yeshua Dios? No, es el Hijo del Dios viviente. Ahí estoy honrando al Elohim, al Elohe, al único Elohe que lo engendró a Yeshua. Porque si no, usted lo que está respondiendo es lo que quiere escuchar el Trinitario. Entonces el que quiere escuchar el Trinitario es que usted a través de esa pregunta le diga sí, Jesucristo es Dios. El unicista también busca la misma respuesta, que usted le diga Jesucristo es Dios. Ah, gracias, le va a decir. Estamos de acuerdo en eso, le va a decir. Nosotros respondemos, ¿se acuerda que cuando Yeshua le dijo, en otra oportunidad dijo lo mismo, 2 veces en la Biblia, ¿no? Lo podés buscar al texto, Cris. El texto donde Yeshua les contesta lo que voy a decir ahora. Preste atención a este punto. Yeshua decía,
le decían, Raboní, acá hay algunos que dicen que sos Elías, otros dicen que sos un profeta. Y entonces Jesús le dijo, ustedes, ¿quién dicen que yo soy? ¿Quién creen que son? Claro. Ustedes, ¿quién dicen que yo soy? Y entonces ahí Pedro toma la palabra y le dice, tú eres el Cristo, el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No dijo el Dios viviente, dijo el Hijo del Dios viviente. Con lo cual Jesús lo bendijo porque le dijo, eso, Pedro, es un gran secreto. Carne y sangre no te lo reveló, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Tú eres el Hijo. Entonces, fíjense que... Mateo 16, 16. Vamos a Mateo 16, 16, por favor. Mateo 16, 16. Mateo 16, 16. Respondiendo Simón Pedro, dijo... No, perdón, vamos a leer un poquito antes. Léete de Cris 14, 15, 16, 17. Ok. El 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero seguí el 17, por favor. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Muy bien. Así que fíjese que nosotros tenemos que contar toda la historia, no una parte de la verdad. Por supuesto que Jesús es Elohim, es parte del Elohim, es Ejad con Elohim. Pero cuando nos hacen esa pregunta capciosa, nosotros respondemos con la Biblia. La Biblia no puede ser contradecida. ¿Es Yeshua Dios? No, porque se refieren ahí al Padre. ¿Es Jesús el Padre? Están diciendo, ¿es Jesús Dios el absoluto? No, es el Hijo del Dios viviente. Esa es la verdadera doctrina, la sana doctrina que han tenido los profetas, los apóstoles, Jesús, los siervos de Dios. Jesús es el Hijo del Dios viviente, dándole siempre gloria a algo superior a Él, que es el Padre que lo engendró. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y vos fíjate que ahora si leemos los versículos 30 y 31 del capítulo 20, Juan agrega esto que vos estás diciendo. El capítulo entonces 20 de Juan, volvemos, el versículo 30 y 31 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Gracias. Acá lo está aclarando, ¿no? De vuelta a lo que estábamos comentando. ¿Y el cortocircuito que se hace con el Juan 1.1, cómo será? Juan 1.1. Vamos a Juan 1.1. Juan 1.1. Vos siempre tenés que Primera de leer... Juan. No, Primera de Juan 1.1. no, Juan 1.1. No. Juan 1.1. No, lo que ¿Para qué lo voy a leer? lo que sucede, Alberto, es que siempre vos tenés que pensar de que Jesús viene de la misma esencia del Padre. Pero hay diferencia entre uno y el otro, entonces ahí es donde entra la cuestión. Bueno, dice Juan 1.1, dice, leemos despacito, en el principio era el verbo, o sea, era Yeshua.
En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios, con Elohim, con el Padre. Y el verbo era Dios también, porque es lo que dijo Tomás, Señor mío y Dios mío. Pero era un Dios menor que el Padre, era un Dios menor que el Padre. Y Moisés es inclusive menor que Yeshua. Entonces, Elohim tiene grados, tiene distintos grados, ¿no? Y el verbo era Dios. Este era en el principio con, Ejad, 1 más 1, Ejad. Este era en principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Él es el Dios creador, Yeshua. Yeshua es el que creó. Y el Padre creó todas las cosas en Él. Por Él, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. O sea, Yeshua es nuestro creador. Es nuestro Padre eterno, como dice Isaías 9:6. Padre eterno. No es el Padre todopoderoso, el Padre de Yeshua. Esto tiene que comprenderlo en la cultura de Dios, en la cultura hebrea. Abraham era padre de sus nietos, era padre de sus bisnietos, era padre de sus hijos. El Todopoderoso es padre de todos nosotros. Nosotros estamos enraizados con Yeshua, que es nuestro Padre directo, y con Padre Jehová, que es el Padre de todos nosotros. Comentarios, por favor. Por eso en el versículo 12, de Juan que estamos leyendo acá, en 1:12, dice que todos los que le recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, del Altísimo, ¿no? De Dios el Altísimo, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, lo que vemos acá es que así como Jesús fue hijo del Dios viviente, nosotros por creer en Jesús también llegamos a ser hechos hijos de Dios. Y en el versículo 10 nos dice, en el mundo estaba Dios, este verbo de Dios, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Así que cuando dice que el verbo era Dios, era la manifestación misma de Dios, porque era la esencia del Padre viniendo a... Bueno, y es algo natural en la cultura hebrea. Recuérdense cuando Jacob unge a Manasés y a Efraín. Eran sus nietos, pero los unge como hijos de él. Los formó tribu de Israel, a Manasés y a Efraín. ¿Se acuerdan ese relato bíblico? Entonces, en la cultura hebrea, el abuelo, en realidad no existe la palabra abuelo. Es un gran padre. Es el padre elevado. Es el gran padre, ¿no? El gran padre. Así que bueno, es muy hermoso descubrir esto de a poco, cómo es la familia de Jehová, cuáles son las reglas, no las que nos contaron Babilonia, que tenemos un gran padre que se llama Jehová y un padre directo que se llama Yeshua, un padre creador que se llama Yeshua y un padre grande que creó todas las cosas, inclusive a Yeshua, que lo engendró a Yeshua. Así que bueno, vamos comprendiendo cómo es la familia eterna, ¿no? De los Jehová. ¿Algún otro comentario que quieran hacer? Claro, yo me recuerdo del texto que creo que está en Mateo 22, 23, cuando él le dice que no le digan padre a nadie, porque hay uno solo que está en el cielo, porque todos ustedes son hermanos. Claro. Quiere decir que él también era como hermanos nuestros y nosotros hijos de Dios, y el Padre era uno solo. Sí, el título de padre en el absoluto, en la oración, es al Padre de todos, es a Jehová. El título de padre y el título de maestro, él dijo, hay dos títulos, uno es del Padre y otro es del Hijo. El título de padre, el Padre absoluto de todo, es de todos sus hijos, los que él acepta como hijos, y Yeshua está haciendo ese trabajo que nos acepte como hijos al romper el velo en el santuario.
Entonces, el Padre absoluto, el que tiene el título de Padre absoluto en el universo, es Jehová. El Padre absoluto. ¿Podrías regalar el texto? Perdón, Sonia, no te escuché. ¿Que se me podría regalar el texto que acaba de mencionar el hermano? Sí, cómo no. Creo que Está en sí, me Mateo, parece que Mateo 23, me parece que está. A ver, O 22. Mateo, a ver. lo buscamos enseguida. Así que bueno, el Padre, mientras Cristina busca el texto, vemos que el Padre absoluto, no digas Padre a nadie y no digas Maestro a nadie. Mateo 23, 7 y 8 y 9. Gracias. Leámoslo, por favor. Mateo capítulo 23, versículo 7 dice, estaba haciendo la comparación Jesús con los fariseos, y dice, pero vosotros, en el 8, no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Y ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Bueno, y que hizo justamente Satanás para burlarse de esa situación, lo que hizo Satanás en ese caso fue que llamaran Padre a los sacerdotes católicos y maestros a los sacerdotes judíos, sionistas. Entonces, lo que hizo Satanás es burlarse. Tomó ese texto de Mateo capítulo 23 y se burló de Dios y hizo que le llamaran Padre a los sacerdotes babilónicos y maestros a los sacerdotes babilónicos. Así que bueno, ahí vemos cómo Satanás opera burlándose de la palabra de Dios. Bueno, perfecto. Si no hay ningún comentario más, vamos a seguir la lectura. Me perdí. Terminamos en el capítulo 20, Héctor, de Juan. Bueno, empezamos el 21 entonces. A ver qué hora es. Bueno. Perfecto, seguimos con el 21. Vamos a leer Capítulo 21. 21, vamos a leer hasta el 14. Le pedimos a Lucecita que lea, por favor. Bueno, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas, y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan, y les dio, y asimismo el pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos y después de haber resucitado de los muertos.
Gracias, Lu. Muy bien. ¿Qué comentarios quieren hacer? Ángel, ¿qué comentario querés hacer, Ángel? Todavía no entiendo por qué dicen que no lo... No sé, como que no lo reconoce. Bueno, fue lo que explicábamos hoy. Él trajo un cuerpo que no era exactamente igual. El cuerpo resucitado era un cuerpo parecido, pero no igual. Y se ve que en esta oportunidad vuelve a presentarse con otro cuerpo porque no lo reconocieron de vuelta. Claro, porque ya se Como si fuera distinto las 3 veces que se... Sí, él sigue poniendo énfasis en que el cuerpo no es no la imagen, no es en Apocalipsis le vemos como 2 o 3 imágenes distintas también. Inclusive cuando se le presentaba a los profetas en el Antiguo Testamento, también vemos 2 o 3 imágenes distintas de él. Inclusive hay una muy impresionante cuando se aparece con pies de bronce, en vez de pies de carne, pies de bronce. O sea, siempre en la Biblia se ha predicado que la imagen de Yeshua no es lo importante. El cuerpo que él tome para presentarse no es el importante. Lo importante es reconocerlo espiritualmente a él. Exacto, exacto. Y además psicológicamente pienso que también cuando una persona se muere, pues uno lo que menos cree es por volverla a ver, ¿no? Entonces uno de pronto si la mira, la reconoce o te pensará o la verá como alguien que se parece, más no cree a ciencia cierta que sea esa persona. Psicológicamente creo que también puede ser. Sí, todos estaban muy negados a la resurrección de Jesús, hasta el propio Juan, ¿no? No lo podía reconocer, ¿no? Gracias, Ángel. Alberto, ¿algún comentario, Alberto? Me parece que se le cortó, no está. Ah, ok. Sonia, ¿algún comentario? Recién te comentó. Oh, ya comentó. Glenda, ¿algún comentario? Glenda, ¿algún comentario? No tiene comentario. No tiene comentario. Ok. Elisa, ¿algún comentario? Bueno, perfecto. No tenemos comentario. No, acá lo que a mí una de las cosas que también me gustó muchísimo y es que él comparte la comida con ellos, ¿no? Esto es hermoso, ver esto. Y vemos que Jesús come con ellos, vemos que... Yo me imagino lo consternado que deberían estar todos ellos ahí cuando Jesús se pone a asar el pez y los peces y a comer con ellos, ¿no? Imagínense la situación de ver a alguien que hacía mucho que no lo volvían a ver, que se les aparece de vuelta, que se sienta con ellos a comer, es consternante eso. Y después, bueno, ¿por qué 153 peces? Eso todavía no lo sé. No sé si alguno sabe. Bueno. 153 peces. Y los contaron. Sí. Los contaron. Sí, Hola. sí, Sí, adelante, Alberto. Alberto. Te escuchamos. Vos sabés que me perdí porque se cortó, está muy inestable ahora la Sí, internet. claro, no. Yo me quedé, viste, estaba bueno el texto de Juan 1:12 que leyó Cristina, Sí, porque también te hace pensar que no es como nos han enseñado que solamente los 144.000 son hijos, ¿no? Sino que dice, exacto. todos los que recibieron, a los que creen en el nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Claro. O sea que, por lo que veo acá, uno llega a ser hijo de Dios. Además, Alberto, date cuenta bien fácil. Si vos vas a Mateo 6:9 y donde ves la oración modelo, ¿qué te dijo él que oraras? Padre nuestro. ¿Cómo vas a decirle Padre si no sos hijo? Vos fíjate la ridiculez del razonamiento. Entonces, siguiendo la línea de razonamiento de los falsos apóstoles, vos no podrías orar porque no le podrías decir Padre. Exacto. Si no fueras hijo, no le podrías decir Padre. Exacto. ¿Te das cuenta? La ridiculez sale por todos lados, Alberto. Hace agua... Sí, solamente leyendo la Biblia ya sale. Ya sale enseguida la ridiculez. Las doctrinas babilónicas son débiles, son pies de barro, ¿entendés? Se derrumban enseguida. Toda la Biblia habla en contra de eso. Por supuesto que hay hijos y bastardos. Hay personas que Dios no acepta.
pero los que acepta son todos sus hijos. Así sirvan en el Santísimo o sirvan en el atrio. Son todos hijos de Dios. Por supuesto, una doctrina más falsa que una moneda de 3 pesos. Acá en Argentina. Acá en Argentina. Por la duda tenemos que aclarar. Analiza. Ya no se puede decir de 2 pesos. No, ya no se puede decir de 2 pesos. De 2 pesos no se puede decir. Bueno, seguimos leyendo. Dale. Seguimos avanzando. ¿Dónde habíamos dejado? Yo lo que quería destacar, antes de pasar, quería destacar la actitud de Pedro. Pedro, cuando lo ve en la barca a Yeshua, Pedro, una persona apasionada que lo ama tremendamente a Yeshua. Fíjese la actitud. No quiso ni siquiera esperar a que el barco llegara a la tierra. Se tiró al agua, desesperado, se tiró al agua, al mar, no le importó nada. Era la actitud de Pedro. Ese era Pedro. Y ahora, pensando en eso, vamos a leer lo que resta para que ustedes entiendan por qué Jesús le dice lo que le dice a Pedro. Bueno, entonces vamos a leer, le vamos a pedir a Visita, por favor, que nos lee 21:15 al 19. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amás más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿Me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió: Sígueme. Sígueme. Iba a tener la muerte de Jesús. Excelente. Fíjense qué maravilloso lo que decíamos de la actitud de Pedro, que se desesperó y se tiró al mar para ver a su padre, a su maestro, a su Dios, a su rey. Y fíjense que Jesús le pregunta. Jesús ya sabía la respuesta, que era sí. Le dice: ¿me amas más que estos, que los otros discípulos? ¿Me amas más que estos? Fíjate la actitud de Pedro, se tiró de la barca, estaba desesperado al ver a su maestro. ¿Me amas más que estos? Jesús sabía que sí, que él lo amaba más. Entonces le da el máximo honor que pueda haber dentro de la congregación de Dios. Entonces apacienta y pastorea a mis corderos. Y lo hace en santidad, en un número 3. 3 veces hace la pregunta. 3 veces pregunta y le dice: apacienta y pastorea a mis corderos. Esa es la máxima distinción que se te puede dar como fruto dentro de la congregación de Dios. Por eso le preguntó si me amabas más que estos. Porque era el mayor galardón que le estaba dando, el mayor galardón que le podía dar Jesús a Pedro, era el de ser el pastor referente de las ovejas. Comentarios, por favor. Y de cierto, Pedro fue siempre el que tomó la posta en la palabra, porque cuando después nosotros leamos Hechos de los Apóstoles y veamos cuando ellos recibieron el Espíritu Santo y que se presentó toda la muchedumbre alrededor para cuestionar lo que estaba sucediendo, el que se levantó y les predicó, para decirlo de alguna manera, fue Pedro. Pedro fue el que se levantó y dio un discurso magistral allí sobre lo que acababa de suceder y lo que ellos estaban viendo. Así que sí, vemos que Pedro fue un gran apóstol en este sentido, y fue el apóstol que recibe a los gentiles.
nada más y nada menos, ¿no? Fue el primero que recibió a Cornelio, a Cornelio, exacto, al gentil, ¿no? Y además vemos que el Mesías le concede su muerte, le concede el tipo de muerte que tuvo él. Por eso le dice a lo último, el 19, sígueme, sígueme. Él iba a extender sus manos, iba a ser crucificado como Yeshua. Sígueme. Así que bueno, muy hermoso este pasaje, muy, muy impresionante. Así que bueno, El ímpetu y el amor que le tenía Pedro a Jesús lo demuestra cuando justamente él va corriendo como loco a la ver a la tumba porque lo quería ver, y ahora como loco también viene cuando lo ve en el agua, se tira al agua. O cuando agarró la espada y le cortó la oreja al guardia del templo. Pedro era así, se entregaba totalmente, ¿no? Lo amaba, pero desesperadamente, pese que a veces metía la pata y se equivocaba, ¿no? Como cualquier hombre, ¿no? Pero te muestra la realidad de quién era Pedro, ¿no? Y bueno, Pedro fue un grande, y fue distinguido por Yeshua, ¿no? Fue distinguido. Así que acá vemos, si nosotros lo amamos a Yeshua más que otros, bueno, ya sabemos cuál es la misión: apacentar y pastorear a sus corderos. El más alto grado de distinción que puede tener un siervo de Dios en la tierra es apacentar y pastorear corderos. ¿Qué significa apacentar? ¿Qué significa pastorear? ¿Qué les parece? ¿Qué te parece que significa apacentar y pastorear, Ángel? Sería como encontrarlos, digamos, reunir las ovejas, cuidarlas. Muy bien, gracias. Alberto, ¿qué te parece que es apacentar y pastorear? Se me hace la idea de un pastor que orienta a sus ovejas, las conduce y las lleva a los pastos frescos, las alimenta y las cuida. Muy bien, cuidar, pastorear, cuidar, gracias. Y fíjense que apacentar es llenar de paz, porque la paz es contraria al miedo. La oveja es un animal muy asustadizo. Usted cuando lo ve en el campo es un animal que tiene miedo de todo, es asustadizo. Entonces, lo que hace la clase de Pedro, lo que tiene que hacer la clase de Pedro, el esclavo fiel y discreto, o fiel y prudente, es justamente apacentar las ovejas. Es cuando empiezan a tener zozobra emocional, a través de la palabra de Dios, darle paz, llevarlas al estado de paz, ¿no? Entonces, bueno, no solamente es exhortar y corregir, que eso es pastorear, que es cuidar a través de la exhortación, sino la edificación, edificarla a la oveja y llenarla de paz. Mi paz les dejo. O sea, ¿cómo apacentamos? Leyendo la palabra de Dios, considerando las enseñanzas de la Biblia, corrigiendo con la Biblia, estimulando, motivando, incentivando, edificando, exhortando, consolando. Entonces, bueno, la palabra de Dios es lo que nos da paz. Nosotros estamos llamados, a los que quieran aceptar el desafío, a apacentar corderos, pastorear corderos. Esa es la clase de Pedro, el más alto grado, la más alta distinción que puede tener un siervo de Dios. No hay más distinción que esa, no hay más grande distinción que esa. ¿Cómo? Mi hija que me... Ay, qué pena. Bueno. Muy bien. ¿Está tu hijita con vos? No sé si no se escucha. ¿Qué pasó? No, nada. Bueno, a ver, ¿algún comentario más de esto que quieran hacer? Es muy profundo este pasaje, Hermoso. No. Bueno, a mí me viene a la memoria de que justamente cuando se apacentaban las ovejas, si estaban a campo raso era porque estaba lindo, pero si no tenían un lugar para ponerlas. O sea que había, si lo hacemos un simbolismo,
si las ovejas estaban quietas, como dice Héctor, que son asustadizas y eso, bueno, ponerle algo como para que ellas no vieran algo que las asustara. Como un simbolismo, va. Estábamos hablando hoy de los simbolismos, ¿no es cierto? Cuidarlas las ovejas de todas maneras, como pueda ser. Claro, el pastor básicamente, lo que decía Alberto, el pastor está para cuidar. El pastor en el campo está cuidando a las ovejas, de que el lobo no se las coma, de que la oveja no se desbarranque, porque como es media cieguita la oveja también, que no se desbarranque, que bueno, le está cuidando. Y por otra parte la está apacentando. Cuando se asustan las tranquiliza, les habla y las tranquiliza. Porque se asustan, porque ellas ven otra ovejita que se asustó y ellas se asustan también. Se asustan, son como muy débiles, ¿eh? Es un animal muy, muy vulnerable la oveja, ¿no? Y de alguna manera, producto del pecado, nos ven así, a nosotros nos ven desde el cielo como ovejitas, que somos débiles, somos vulnerables. De muchos aspectos nos pueden vulnerar. Pero el pastor está atento, está edificando, exhortando, corrigiendo, edificando, exhortando, corrigiendo, apacentando, pastoreando, apacentando, como dice acá a Pedro, ¿no? Qué hermoso, ¿no? Qué privilegio, ¿no? Ojalá todos nosotros podamos llegar a apacentar ovejas, ¿no? Y qué responsabilidad. Y qué responsabilidad. Y qué responsabilidad, Y qué digo responsabilidad. yo, ¿no? Porque no nos olvidemos que yo el otro día leía que acá en la palabra estaba leyendo que, bueno, aquellos que todos enseñamos de alguna manera, llevamos más peso, ¿no? Porque estamos influenciando en la mente de la gente, en el corazón, en el espíritu de las personas y bueno, es una gran responsabilidad, ¿no? Uno tiene que pedirle siempre al Padre que nos enseñe, que nos haga humildes, y bueno, que nos ayude siempre a transmitirla. Que no demos una información que no sea cierta. Por eso, la verdad, por sobre todas las cosas. Y a veces es preferible decir, mira, no lo sé, que decir una cosa que a uno puede dar una opinión, obviamente, pero siempre aclarar, mira, yo opino esto, pero bíblicamente por ahí no te la puedo responder. Entonces es preferible siempre eso hasta que uno tenga más claro o entienda, o por ahí el otro después lo entiende solo. O sea, a veces no es que uno va a entender todas las cosas. Yo veo que en este caminar es de día a día, uno va aprendiendo constantemente y creo que vamos a seguir aprendiendo hasta el fin del milenio, en fin, pero bueno. A propósito de eso, recuerden las palabras de Pablo a su discípulo Timoteo, que lo apacentaba y lo pastoreaba, ¿sí? Lo edificaba, lo consolaba, Entonces le dice Pablo a Timoteo, le dice en 4:16 de la primera de Timoteo, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo, cómo procedes en la vida, y de la doctrina que enseñás. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Mirá si es importante la doctrina. Mirá si es importante cuidarse a uno mismo como referencia, como modelo, que las personas vean que la conducta de uno no es pecaminosa, que es ejemplar. Y segundo, que la doctrina que uno enseña. Primero, cómo uno es personalmente. Ten cuidado de ti mismo, le dice. Ten cuidado, le dice, y era un siervo Timoteo, ¿no? Ten cuidado de cómo vos procedés en la vida. Y de la doctrina que estás enseñando, ten cuidado. Porque si persistes en ello, te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. O sea que ese pastor que apacienta ovejas, tiene que cuidarse de sí mismo, de mantenerse limpio, sin mancha del mundo, y por otra parte tiene que cuidar la doctrina que enseña, que la doctrina sea bíblica y no esté mezclada con levadura, que no esté levadura de Babilonia. Bueno, muchas gracias. Si alguno tiene un comentario, hágalo libremente. Y si no, avanzamos otro pedacito más y ya terminamos. A Juan. Bueno, entonces leemos el 20 al 25. Le pedimos a Lucía, por favor. Volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor,
¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo Jesús, Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Wow. Bueno, no se despidió Juan con un misterio ahí, ¿no? Como le gustaba a Juan los misterios, ¿no? No, pero acá es increíble, o sea, nos llama la atención de que no debemos compararnos con el otro. O sea, cada uno va a tener un propósito por el cual que Dios le va a decir, mira, hace esto, hace lo otro, o vas a llegar hasta acá, vas a llegar hasta allá, y no nos debemos comparar con el otro. Esto queda bien claro, ¿no? O sea, por eso es muy importante que sepamos que el que nos guía a cada uno en la vida es Yeshua y con un propósito, sin mirar al otro. Y el otro hermano, Dios le ha puesto algo seguramente que hacer a ese hermano, a algún propósito. Bien claro se lo deja Jesús a Pedro, se lo deja Jesús a Pedro sobre Juan, ¿no? Bueno, y ahí le está dando un ejemplo de pastoreo. Automáticamente a Pedro ya le está dando exacto, ejemplo. Claro. Ya lo está pastoreando Pedro. Claro. Le dice, Pedro, no te metas con tu hermano. Lo que yo tengo reservado para él es una cuestión mía y de él, no tuya. Exacto. Y ya, o sea, es la vida de un pastor. El pastor Claro, te está diciendo eso. todo el tiempo corrigiendo, todo el día dando fe, apacentando, dando estímulo. Exacto. Es la vida de un pastor. El pastor está siempre alerta y Jesús terminó de enseñarle a Pedro lo que era un pastor y ya lo pastorea. Dice, no te metas con Juan. Si a mí se me ocurre dejarlo hasta que yo venga vivo, ¿qué? ¿Vos me vas a discutir a mí? Claro. ¿Que yo soy el padre de todos? Claro. ¿Me vas a discutir a mí? Claro. Claro. Hágase exacto. tu voluntad, Pedro. No, me va a ser medio difícil la voluntad de Pedro. No. Así que bueno, no se olvide. Ya sabemos lo que pasa al hacer la voluntad del hombre. No. O sea, lo que le pregunta es qué le va a pasar a Juan. No. Lo que le está preguntando es, si yo tengo que pastorear a las ovejas, ¿qué tiene que hacer este? ¿Qué es lo que tiene que hacer él? Yo pregunté porque viste que antes decía que eso que se lo iba a llevar. Que el palo iba a morir como Jesús. Pedro. Que Pedro, iba a morir como Jesús. Y después le pregunta a Pedro el que de este. Y él le dice, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué te importa? O sea, como que no, si quiero que obviamente. Justamente, si Juan no iba a tener la muerte de Yeshua, sí. de Pedro, perdón. No estoy incumbencia. Sí, que era la muerte de Yeshua. Si Juan, es medio un trabalengua, si Juan no iba a tener la muerte de Pedro y la muerte de Yeshua, era un tema de él, de Yeshua, no de Pedro. Uh-huh. Ahí lo corrigió, ya lo pastoreó de entrada. Dijo, ¿y a vos qué te importa? Como diciendo, ¿y él también va a morir como yo? ¿A vos qué te importa? No, Juan tuvo que dar otro tipo de testimonio. Fue preso en Patmos y escribió la maravillosa Apocalipsis. Tenía otro destino, Juan. Juan pasó otro tipo de penurias y pasó otro tipo de pruebas. Así que no... Y el Mesías ya sabía cuáles eran las pruebas que iba a pasar Juan. De hecho, fue el apóstol que más vivió. Fue el último más longevo, el más longevo de todos. Vivió muchísimos años, Juan. Bueno, ¿alguna consultita? ¿Algo más que quieran comentar? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Acá cuando del 20 te dice el discípulo amado, volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Él mismo en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te entrega? ¿Qué está hablando de Judas?
No, está haciendo referencia. Estaba recordando, Sí, sí. acá está recordando, Juan, está recordando cuando él se había recostado sobre Jesús en la última cena preguntando quién es el que te traiciona. Y Pedro dice, volviéndose Pedro vio al discípulo que era Juan, que se había recostado sobre Jesús, que lo estaba siguiendo. Se quería ser Eso. misterioso, Juan. Sí, ¿por qué no decía de una? Juan. No, bueno, eran humildes, querida mía. Eran Sí, humildes. hacían como podían para no ser referente de ellos. Lo mismo que Pablo cuando visitó el tercer cielo habla de otra persona. Dice, yo conozco una persona que no sé si en el cuerpo o en el espíritu, y está hablando del mismo. Exacto. Ellos tenían esa cultura hebrea, esa cultura los llevaba a no ser autorreferente. Nosotros somos yoístas todo el tiempo, yo. Ellos tienen otra cultura, tienen otra forma de ver las cosas. Bueno, perfecto. Perfecto, les agradezco. Adulto, ¿qué pasó? No, nada. Perfecto, les agradezco muchísimo los comentarios. Hemos dado gloria a Dios a través del estudio de su santa palabra. Ahora desde ya tenemos que ponerla en práctica. El segundo paso, no solamente conocerla, sino honrarla. Y después transmitirla a otros, hacer discípulos, llevarla, predicarla, compartirla. Nos salvamos salvando a otros, teniendo misericordia de los demás. Bueno, así que ha sido un gusto como siempre, ¿no? Me encantó este estudio. Hermoso. Estuvo muy lindo, un poco largo quizás, pero estuvo muy bueno. Muy bueno. Hermoso. Así que bueno, vamos a cerrar con una oración. ¿Hay alguno que quiera hacer la oración? Bueno, la voy a hacer yo entonces. Vamos a hacer una oración, nos vamos a despedir del Padre amoroso. Padre nuestro, gracias por este día de vida hermoso, Padre. Gracias por tener salud, gracias por tener alimentos. Gracias por tu palabra, gracias por tu Hijo, el Espíritu Santo, que mora con nosotros, Padre. Pedimos disculpas por nuestras fallas, que no son pocas, Padre. Que nos sigas teniendo paciencia, nos sigas mejorando. Que nos ayudes a llevar tu palabra a otras personas. Que compartamos lo que tenemos, Padre. Que podamos honrarte a través de dar fruto, del fruto que a ti te gusta. El fruto de la vida. El fruto de llevar personas hacia la vida eterna. Llevar personas hacia tu Hijo, llevar personas hacia tu reino. Así que bueno, tenemos que cuidar de nosotros mismos la forma en que vivimos y tenemos que cuidar lo que enseñamos también. Es muy importante, nos has enseñado muchas cosas hoy. Así que bueno, cada uno de nosotros se quedará pensando en lo que necesite trabajar. Así que humildemente, nosotros, una pequeña congregación, en un día santo, tratamos de llegar a tu trono, Padre, por el mérito de tu Hijo, el que tiene el mérito, el que murió por nosotros, nos recompró, que es nuestro Señor y nuestro Dios, Yeshua, al cual honramos en Santo Sábado y le decimos amén. Amén. Bueno, hermanos,